Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en nuestro espacio de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal de YouTube CISA La Verdad TV, el cual solicitamos se suscriba y nos siga y recomiende estas enseñanzas a sus familiares y sus amigos. Es para nosotros un gran honor poder entrar a sus hogares con esta enseñanza de la palabra. Como cada semana estamos llevando una porción de la Biblia y trayendo la explicación, pidiendo que el Espíritu de Dios sea el que revele esta palabra a sus corazones y que sea de gran edificación para sus vidas, para sus familias. Queremos que Dios sea el que revele esta palabra en sus corazones y que podamos realmente vivir por la palabra. Hoy continuamos con el capítulo 7 del libro Segunda de Corintios. La semana anterior estuvimos viendo los primeros capítulos de este libro, donde el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia. Limpiémonos de toda contaminación, de todas las cosas que nos impidan mantener esa comunión con Dios, ese acercamiento, esa relación. Por eso dice, ya que somos colaboradores y hemos recibido la hermosa promesa de ser hijos de Dios, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en esa santidad en el temor de Dios. Esa santidad que nos fue dada cuando fuimos alcanzados por Jesús para salvación. Y el apóstol Pablo está haciendo ese llamado por esa promesa, pues tenemos tales promesas de ser sus hijos, de tener vida abundante, de tener su espíritu. Entonces, dice, nuestra responsabilidad como creyente, cada día tomar conciencia de esa naturaleza humana y limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, y que nos perfeccionemos, que caminemos cada día en esa santidad que Dios nos ha dado. Continúa este capítulo 7, a partir del verso 8, diciendo el apóstol Pablo, cuando él escribe a los Corintios, recordemos que en algunas ocasiones él estuvo llamando fuertemente la atención por situaciones de pecado que estaban en esta iglesia. Entonces, en esta carta que fue llevada por Tito, el apóstol Pablo ahora está tratando de sacar las cosas buenas, los frutos buenos que está viendo que está pasando en la iglesia. Porque aunque os contristé con la carne, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo se contristó, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. Así que aunque les escribo, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se les hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos para con vosotros delante de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta llevada por Tito, él no disfrutó de la idea de ser tan confrontado con los corintios, aun cuando ellos sí lo merecían, porque habían situaciones que había que corregir. Por esto él escribió, aunque entonces lo lamenté, al mismo tiempo, dice, cuando Tito regresó y reportó la respuesta de los corintios cristianos,
vuestro gran afecto, llanto y solicitud que mencionó en el versículo 7. Pablo estaba feliz por el afecto que tuvo, por el efecto que tuvo esa carta donde lo confrontaba a ellos. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué significa que somos hechos salvos por nuestro arrepentimiento? Podríamos decir, yo soy salvo porque yo me arrepentí. Estaríamos poniendo la responsabilidad o el mérito sobre nosotros. Y no es así, no es eso que está diciendo ese versículo. El arrepentimiento no es la base de nuestra salvación, pero es una parte y una condición necesaria para el proceso o para la muestra de esa escogencia y esa salvación que Dios nos da. Aunque aquellos que se arrepienten son salvos, lo que el arrepentimiento es por lo tanto para salvación. La tristeza en sí misma, dice, no produce nada más que malos sentimientos. La tristeza según Dios, ¿qué te lleva a un arrepentimiento? ¿Y qué significa esto de un arrepentimiento? El arrepentimiento está hablando de un cambio en tu manera de pensar y en tu manera de accionar, en tu conducta, en tu pensamiento. Arrepentirse es cambiar totalmente de dirección a la dirección contraria. Entonces, podemos decir que si una tristeza es según Dios, al ver que produce arrepentimiento, así que la tristeza que es según Dios no puede ser medida por los sentimientos o las lágrimas que solamente por lo que esto se manifiesta. Entonces, la tristeza según Dios, entonces, ese contrictarse el espíritu, entristecerse, porque reconoce tu condición, reconoce que tan bajo ha caído, reconoce esa naturaleza que va de continuo al mal y entonces decide en tu voluntad cambiar de dirección y no es la base de la salvación, pero es parte de ese proceso. Entonces, ¿de qué no hay que arrepentirse? Esto es debido a que la tristeza que es según Dios hace una obra muy grande en nosotros. No se siente bien, pero hace un buen trabajo. La tristeza que conforme al mundo, dice esta palabra, produce muerte. El apóstol Pablo dice, ¿qué solicitud produce en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Todas las cosas mostraban que la tristeza que vino a los corintios al contritarse su espíritu de ver la condición por los fallas, los pecados que se estaban señalando en lo que estaba incurriendo la iglesia o algunos miembros de la iglesia, obraron en un arrepentimiento verdadero. La tristeza piadosa produce el arrepentimiento y muestra esa solicitud. Dice, ¿qué solicitud? El arrepentimiento significa que cambiar toma una solicitud al mantenerse en ese cambio, porque no es algo que se hace con la emoción, que es una decisión del momento y al día siguiente se olvida y sigue en sus malos pasos. Si uno se da por vencido fácilmente, entonces jamás puede andar en ese arrepentimiento. Entonces, por eso dice que en esa solicitud, en ese constante estar pendiente de que voy caminando en ese arrepentimiento, en esta nueva dirección que he recibido de Dios por la salvación. La tristeza piadosa produce el arrepentimiento y también dice y nuestra defensa. ¿Qué defensa? Es una defensa de la culpa, de la vergüenza, de saber que trajimos nuestro pecado a Dios y que ahora andamos en el camino correcto. ¡Qué indignación! Entonces, que estamos indignados con nosotros mismos, con la necedad, con la necedad de nuestro corazón, de ese pecado. Entonces, ese es el tipo de actitud que hace que el arrepentimiento dure. Él habla de la tristeza produce arrepentimiento, pero habla de solicitud, de
estar en todo momento en ese andar en el arrepentimiento. Habla de esa defensa que es contra la culpa, saber que trajimos el pecado a Dios y que ahora estamos haciendo lo correcto. Entonces ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya Cristo la clavó en la cruz del Calvario y nos hace libre. Y esta indignación que estamos indignados con nosotros mismos, ¿por qué? Por la necedad del pecado que mora en nosotros. Entonces, ese tipo de actitud hace que el arrepentimiento dure. Hagamos conciencia de nuestra condición, que tenemos una naturaleza caída. Entonces, aquella carta que el apóstol Pablo dice que escribe a los corintios le contristó en algún momento, porque estaban en una condición de pecado. Pero dice que esta tristeza, que fue según Dios, de mostrarle su condición, le llevó al arrepentimiento. Entonces, esta tristeza que según Dios, pues hace que pasen esos malos sentimientos o ese malestar, pero que perdure el arrepentimiento. Entonces, que Dios en su momento trae regocijo a los corazones quebrantados. No porque haya sido contritado, sino porque fuiste contritado para arrepentimiento. Pablo hace una clara separación entre contritados y arrepentimiento. Uno se puede lamentar de su pecado, pero sin arrepentirse. Hay muchas personas que están cometiendo pecado y son conscientes de ello y se lamentan y se sienten mal por el pecado en el que están, pero no se arrepienten de ese pecado. Contritado describe un sentimiento, pero el arrepentimiento describe un cambio, tanto de la mente como de la conducta en su estilo de vida. Dice, porque habéis sido contritados según Dios. Pablo hizo que los corintios se sintieran mal por su pecado, pero él lo hizo de una manera piadosa. Él usó la verdad, no utilizó la mentira ni la exageración. Él fue honesto sin utilizar intenciones escondidas o manipulación. Él simplemente dijo la verdad en amor. No todos los predicadores, todas las personas pueden decir que hacen lo mismo que Pablo hizo. Entonces, cuando vamos a llevar una exhortación, una corrección, una enseñanza, dice que lo hagamos en amor y en uso de la verdad. Pablo está utilizando el discernimiento piadoso al no traernos todo el asunto de nuevo desde el principio, todo lo que él había encontrado en esta iglesia que estaba mal, porque por la causa que se cometió el agravio. Él sabía que alguien quien recibió ese mal por causa de que estaban en pecado, pero no había la necesidad de volver a ese problema nuevamente. Entonces, por esto, el propósito de Dios en escribir la carta, esta carta que dice que trajo tristeza, que contristó no era para tomar un bando o disputa entre los cristianos. Su propósito era demostrar su preocupación para que se hiciese manifiesta esa solicitud, dice el apóstol Pablo, para mostrar esa solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios, de que realmente estamos interesados en que puedan moverse a ese arrepentimiento, y un arrepentimiento que de verdad cause indignación, que cause esa vindicación, esa defensa, y que realmente lo lleve en todo momento a estar en esa solicitud por caminar en ese arrepentimiento. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Estoy leyendo el 7:13. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo
os he hablado con verdad, también vuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros aún más abundante cuando se acuerda que la obediencia de todos vosotros, de cómo le recibiste con el temor y temblor, me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. La experiencia de Tito en Corinto y su reporte en aquel lugar fue una evidencia segura que los corintios tenían un cambio de mentalidad, que allí el Espíritu de Dios se había movido y había hecho algo en esta iglesia para bien. Pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, dice Pablo, se había gloriado de esta manera esperanzada hacia Tito, de que los corintios hayan respondido de buena manera a la carta severa que el apóstol Pablo había enviado con la corrección de las cosas que no estaban bien. Pero dice, pero el gloriano con Tito resultó verdad para Pablo. Su cariño para con vosotros es aún más abundante. Pablo asegura a los corintios que Tito ahora les ama más que nunca. Quizá Tito vio mucha falsedad entre los corintios y por esto él pudo tener un rencor en contra de ellos. Así que Pablo requiere que ellos sepan que después de que él vio ese reporte de arrepentimiento y el cambio que había visto en la iglesia, Tito los amó más que nunca. Entonces, al final de este capítulo, Pablo elogia a los corintios y al parecer ellos están en un lugar de victoria. Entonces, que esa carta que parecía dolorosa y muy confrontativa, pues surtió efecto, porque como le dije, la corrección se hace primero haciendo uso de la verdad, no con intención de manipular ni de mover sentimientos, y se hace con amor, no llevando, no tratando de hacer sentir mal a las personas, de que ellos entren en una condición de tristeza o depresión o aflicción en la carne, sino que usando la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra es la verdad y ella nos dice cuál es el camino correcto, y que cuando recibimos esta verdad en amor, dice que aunque entristece porque reconocemos nuestra condición, pero esa tristeza, según Dios, lleva un arrepentimiento, y un arrepentimiento verdadero, que no es la causa de nuestra salvación, porque la causa de nuestra salvación es Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero el arrepentimiento es cómo nosotros manifestamos que realmente ha ocurrido algo en nuestro interior, que el Señor ha llegado a nuestra vida y que se ha dado ese cambio de dirección. Por eso es importante, y retomo el primer versículo cuando dice, teniendo estas formidables y grandiosas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, y vayamos transformándonos en esa santidad que nos ha sido dada. La enseñanza del apóstol Pablo en este capítulo va en esa dirección de que realmente los creyentes debemos tomar siempre la conciencia de nuestra condición, y que es una batalla día con día, que tenemos nuestro ser espiritual, pero tenemos nuestro ser carnal que habitan en nosotros, y que es una determinación y decisión, una solicitud, una defensa, estar en todo tiempo vigilante para que el Señor, por su Espíritu, continúe haciendo su obra en nosotros. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con el capítulo 8 de este libro de los Corintios. No olvide de compartir esta enseñanza con sus amigos y familiares y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Si Sea la Verdad TV. Dios le bendiga abundantemente.